Ya, Éxodo 39. Del hilo de azul, púrpura y escarlata, acuérdese que estamos estudiando sobre las vestiduras de los sacerdotes, más que todo de Aarón, que era el Cohen Agadol en ese tiempo, era el sumo sacerdote. Entonces, del hilo de azul, púrpura y escarlata, ellos hicieron las vestiduras para oficiar, para servir en el lugar Macón Kadosh, o sea, donde estaba el arca, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote después de salpicar la sangre contra el velo que separaba el lugar Macón Kadosh del lugar el lugar santísimo del lugar santo donde estaban los sacerdotes, ¿ya? Para servir en el lugar Macón Kadosh. E hicieron las vestiduras Kadoshim, las vestiduras santísimas, para Aarón, como Yahweh había ordenado a Moshe. Él hizo el efod de oro, de hilos de azul, púrpura y escarlata, y de lino finamente tejido. Martillaron el oro en placas delgadas y las cortaron en tiras para poderlas trabajar en el hilo de azul, púrpura y escarlata, y el lino fino trabajado por artesanos diestros. Ellos hicieron hombreras para ello. ¿Qué pasó con la foto que teníamos de Aarón con las vestiduras? Están en el teléfono. Entonces hay que pasarla hoy día. Ten la lista para pasarla después de este estudio. Para ello, uniéndolas, estaban unidas a los dos extremos. 5. La banda decorada en el efod usada para sujetarlo era del mismo trabajo y materiales: oro, hilo de azul, púrpura y escarlata y lino finamente tejido, como Yahweh había ordenado a Moshe. Ellos trabajaron las piedras de esmeralda, montadas sobre monturas de oro, eso tiene que haber sido una preciosidad, grabándolas con los nombres de los hijos de Israel. En cada piedra iba el nombre de la tribu. Aquí en el cuadrado de aquí del efod, en cada iban 12 piedras, eran 4 hileras de 3 piedras, y en cada piedra iba el nombre de la tribu, por ejemplo, de Rubén, que era la primera, la tribu de Judá, la tribu de Neftalí, porque los llevaba en el corazón para presentarse ante el Abba Yahweh. Con los nombres de los hijos de Israel, como grabarían en un sello. Entonces las puso en las hombreras del efod. Aquí puso las esmeraldas con los nombres de las tribus. Puso en las hombreras del efod. Estaban aquí y también estaban acá. Recordando a los hijos de Israel como Yahweh había ordenado a Moshe. Él hizo el oráculo. Fue hecho por un diestro artesano y hecho como el trabajo del efod de oro. El oráculo es una promesa santa, pero es realmente un secreto que Dios le da a la humanidad. Y eso iba enrollado en un papelito y iba dentro del efod para que nadie supiera. Ese es el oráculo. El oráculo es santo. Cuando Dios le da una promesa a usted genuina y esa promesa se cumple de inmediato, ese es un oráculo. Esa fue una promesa que Dios le dio y se cumplió. Hecho como el trabajo del efod de oro, hizo de azul, púrpura y escarlata. Se me está acabando la batería. Ya. Éxodo 39, 9. Estamos en el versículo 9. Cuando doblado en dos, el oráculo era cuadrado, doblado, era de un palmo por un palmo. O sea, esto es un palmo. Ellos montaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era una cornalina, un topacio y una esmeralda. 3 piedras. Después 3, después 3 y después 3. 3 por 4, 12. 12 tribus de Israel. La segunda hilera era un feldespato verde, un zafiro y un diamante. La tercera hilera era un zircón naranja, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera un berilo, un ónice y un jaspe.
fueron montadas en las monturas de oro. Las piedras corresponderán a los nombres de los 12 hijos de Israel. Fueron grabadas con sus nombres, grabadas como un sello es grabado, cada nombre representando una de las 12 tribus. Dios quería que el sumo sacerdote se presentara con los nombres de las tribus de Israel, para que cuando implorara perdón y llorara, las lágrimas cayeran sobre los nombres y las tribus fueran perdonadas por el Señor. En el oráculo ellos hicieron 2 cadenas, o sea, era el cuadrado aquí y cruzaba una cadena de aquí a acá y una cadena de aquí a acá. Hicieron 2 cadenas de oro puro torcidas como cordones. También para el oráculo hicieron 2 molduras de oro y 2 argollas de oro, o sea, una argolla aquí y la otra argolla acá, para que coja las cadenas. Y pusieron las 2 argollas en los 2 extremos del oráculo. Pusieron las 2 cadenas de oro torcidas en las 2 argollas en los 2 extremos del oráculo. Unieron los otros 2 extremos de las cadenas torcidas al frente de las hombreras del efod, o sea, subía de aquí a acá y la otra cadena de aquí a acá. Ya. Unieron los 2 extremos de las cadenas torcidas al frente de las hombreras del efod. Hicieron también 2 argollas de oro y las pusieron en los 2 extremos del oráculo, en el borde, en la parte que mira al efod. También hicieron 2 argollas de oro y las unieron abajo, aquí en la parte delantera de las hombreras, aquí también y acá abajo de las hombreras del efod, cerca de la juntura del efod y la banda decorada. Entonces unieron el oráculo por sus argollas a las argollas del efod con un cordón azul para que pudiera estar en la banda decorada del efod. Entonces unieron el oráculo por sus argollas y las argollas del efod con un cordón azul para que pudiera estar en la banda decorada del efod y para que el oráculo no se soltara del efod, como Yahweh había ordenado a Moshe. Él hizo el manto para el efod, fue tejido en su totalidad de azul, con su abertura. Era un manto azul casi como una gasa, o sea, casi como ve usted este velo, casi que se ve transparente, pero era más finito que una gasa, era para tapar el efod. Eso significa el celo de Dios. Dios es como una mamá primeriza que agarra a su bebito y tiene mucho celo, no soporta que nadie lo toque porque tiene miedo que como es bebé recién nacido, le vayan a pasar una gripe, una tos, cualquier cosa. Entonces, yo como madre primeriza era odiosísima. No soportaba que nadie tocara a mi hija chiquita. Entonces, un día que una tía mía se había resentido porque yo le había dicho, déjela nomás, tía, yo la voy a tener cargada, porque cuando otra persona la carga llora. Entonces mi tía se había resentido y mi mamá le había dicho, ay, ¿quién te dijo eso? Elsa, seguro. Ay, es que esa es una idiota. De ella se puede esperar cualquier cosa, cualquier grosería que te dijera. No le tomes en cuenta a fulanita, ¿ya? Y de verdad yo era así. Yo no permitía que nadie me tocara a mis hijos recién nacidos por el miedo que me les contagiaran alguna enfermedad. Ya, el 23, con su abertura para la cabeza, entonces el Señor hacía que se pusiera el manto azul, que era transparente, para cubrir todos los nombres y las sombreras, de los nombres de la tribu de Israel, como para decir, estos son mis hijitos y yo tengo celo y los cuido. Por si acaso, les vuelvo a repetir, Dios es celoso. Si usted llega a poner solamente una imagen del disque Jesucristo de la misericordia y la llega a tener en su celular o llega a tener
la prédica de esos pastores que yo ya le he mencionado, que han sido apóstatas, el Señor es celosísimo. Él lo repite muchas veces en la Biblia, porque yo soy un Dios celoso. Y se lo repite muchas veces en la Biblia, porque yo soy un Dios celoso. Entonces, no se atreva a tener ninguna figura de ninguna imagen de un supuesto Jesucristo, ni del Jesús de la misericordia, ni del Jesús de la buena esperanza, ni del Cristo Rey, nada de eso, porque eso para Dios son demonios disfrazados dizque de Jesús, de santidad, pero no tienen nada de santidad, son demonios que le traen mucha pobreza, tristeza y mala suerte. Traen enfermedades. ¿Por qué? Porque vienen los castigos del Señor, porque Él es celoso. Él no soporta que tengamos imágenes. Con su abertura para la cabeza, o sea, solamente un hueco aquí para ponerse encima el manto azul, en el medio como de un abrigo de malla, porque era finito, con un reborde alrededor de la abertura para que no se rasgara. En el dobladillo hicieron granadas de azul, púrpura y escarlata y lino tejido en todo derredor. E hicieron campanillas de oro puro y pusieron las campanillas entre las granadas en todo derredor en el dobladillo. O sea, en el manto de Aarón estaba una campanilla de oro cosida en el filo del manto, más allá una granada cosida de oro, más allá una campanilla, era campanilla, granada. Entonces, si el sacerdote, el Cohen Agadol, que le tocaba ese año en suertes entrar en el lugar santísimo como Cohen Agadol, él tenía que hacer un sacrificio de un animal y pedir perdón a Dios y entrar con esa sangre y con un ¿cómo se llama? Lo que nunca con un hisopo salpicar al velo. El velo, recuerde que era Yahshua. O sea, sin esa sangre en el velo, si entraba el sacerdote, moría. Por eso el sumo sacerdote, el Cohen Agadol, por lo general Aarón, le amarraban una soga a la pierna. Y los sacerdotes estaban en el lugar santo, que estaba separado por el velo. Entonces, si el sacerdote se oía un chililín, que sonaban toditas las campanas, significaba que él había entrado en pecado y que Dios lo mató, ipso facto. Entonces, como ninguno de esos sacerdotes podía entrar al lugar Makon Kadosh, al lugar súper sagrado donde estaba el Elohim Yahweh, entonces lo jalaban con la soga que tenía amarrado en el pie, lo sacaban para llevarlo a enterrarse. Por eso estaban las campanillas de oro. Dele gracias a Dios que vino Yahshua antes de que nosotros naciéramos, si no, ¿en qué nos encontraríamos? Imagínese que su padre hubiera sido escogido como Cohen Agadol y de pronto entra al lugar Makon Kadosh y cae ipso facto muerto y le dan la noticia de que Dios lo mató allá adentro. Terrible, ¿no? Ya, el 26. Esto es campanilla de oro, granada, campanilla de oro, granada, todo alrededor del dobladillo del manto para el servicio como Yahweh había ordenado a Moshe. Hicieron túnicas de lino finamente tejido para Aarón y sus hijos. El turbante de lino fino, el espléndido atuendo de cabeza de lino fino, los calzoncillos de lino. Llegamos hasta aquí porque se nos acabó el tiempo.